Hola, ¿qué tal están? Espero que estén bien, pasando un bonito día. Bienvenidos a su canal Sistema de Sobres con Liz. Muchas gracias por estar aquí. No olvides suscribirte, regalarme un like, activar la campanita y compartir el video si así lo deseas. En este canal les comparto el método del sistema de sobres, cómo hacer presupuesto, reto de ahorro y muchas cositas más. El día de hoy les voy a compartir otro video de rellenos de sobre para esta quincena del 30 y de los gastos variables. Por aquí tengo la carpeta, así que vamos a comenzar sacándose algún dinero por aquí que haya sobrado. Y en mercado tengo unos menudos, unos cambios, así que esto va por aquí. En gasolina, lo usé, tuve que usar los $10 de gasolina. En lavandería me sobró $1, este va por aquí aparte. En Dollar Tree me sobró un menudito también. Vamos a sacarlo por aquí. En comida rápida nada. En electricidad este es el bill que me toca pagar. Y estos $10 son de mi hija, del perrito de mi hija. Por eso lo puse aquí aparte. Primero voy a comenzar guardando este $1 que me sobró en el sobre de sobrante, que esto es para el reto del mes. Lo guardamos por aquí. Y entonces voy a comenzar contando el dinero que lo tengo por aquí también. Vamos a utilizar hoy $244, así que vamos a contar 100, 120, 40, 60, 80, 90 y 100 serían 210, 20, 25, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. $244, así que vamos a poner por aquí los de 100, los de 20, los de 10, 5 y 1. Voy a comenzar con la carpeta de gastos variables y vamos, en grocery no lleva en esta ocasión nada. En gasolina son $10, así que lo ponemos por aquí 10. En lavandería serían, en laundry serían $10 también. Acomodamos por aquí. En Dollar Tree lo usual son $6 que vamos a estar añadiendo. En comida rápida no llevan esta ocasión. Electricidad son $102. El bill llegó de más. Así que para completar, pues lo voy a estar sacando del sobre de electricidad. Eso lo hago aparte. Y terminamos con los gastos variables. Así que vamos ahora con los sobres de ahorro. Aquí tengo los sobres, pero los que vamos a usar, estos son todos mis sobres, pero ya yo terminé muchos de ellos. Vamos a utilizar estos. Voy a comenzar por el sobre de Navidad, y en Navidad voy a estar añadiendo $20 en esta ocasión. Y vamos a ver cuánto tenemos. Tenemos 100, 200, 300, 50, 400, 20, 40, 60, 80, son $520 que tenemos ya por aquí en Navidad. Así que vamos ahora con el fondo de emergencia de 3 a 6 meses. En este voy a añadir $20 también. Y tengo, vamos a ver, tenemos por aquí 100, 200, 300, 400, 20, 40, 60, 80, 100, son 520. En fondo de 3 a 6 meses. El próximo sobre va a ser el de mantenimiento de carro, donde voy a estar añadiendo también $20. Como saben, ya de aquí utilicé dinero, por eso hay mucho menos. Así que vamos a contar ahora cuánto tenemos. Tenemos 100, 220, 30, 40, $240. Entonces seguimos con el nuevo sobre que comencé hace poco,
que es el de YouTube. Esto es para cuando llegue a los 1000 suscriptores. Voy a estar haciendo un sorteo internacional, así que voy a estar separando un dinerito para hacer ese sorteo. Así que si no te has suscrito, te invito a suscribirte para que te llegue esa notificación cuando haga este video. No te lo pierdas. Y en esta ocasión pues voy a estar añadiendo también $10 y ya tengo $20 en el sobre de YouTube. Este dinero que me sobra por aquí es para los retos y para el día de casino, así que este va por aquí en el sobre de las 52 semanas. Lo guardamos por aquí. Y entonces ahora sí terminamos con el video de hoy. Si llegaste hasta aquí, hasta el final del video, te quiero dar las gracias por compartir conmigo este ratito y los espero en el próximo video. Bye.